Muy bien, entonces vamos a compartir como de costumbre un material que tenemos sobre el Evangelio según Lucas. Y bueno, vamos a ver. Nos habíamos quedado, y fíjense ustedes, ya casi en la recta final, ¿no es cierto? Y la anterior semana habíamos terminado este pasaje que era sobre, o que normalmente se le conoce como la presentación de Jesús en el templo, que ya vimos que no era per se una presentación como normalmente se suele decir en el mundo cristiano, ¿no es cierto? Sino más bien era la aproximación, si se quiere, del Señor Jesús de niño, de bebé, cuando, más bien dicho, por ser primogénito, ¿no? Por ser primogénito, y habíamos destacado que se cumplió, digamos, y que esto mostraba al Señor Jesús a través de sus padres, si se quiere, según la carne, obviamente, cumpliendo la ley, aún desde lo que corresponde a los más chiquitos, a los niños, a los bebés. Y especialmente habíamos resaltado esta parte de que, según la Torah, tenía que todo primogénito dar un porcentaje, unas piezas de plata para que su primogenitura, digamos, sea cubierta por un levita. Pero eso no se recalca acá en el libro de Deuteronomio, que se diga. En el libro de Lucas no se recalca eso, solamente se dice que presentaron los sacrificios que correspondían a la limpieza, digamos, después del parto y demás, como manda la ley, por cuanto él era primogénito, pero no se menciona el pago de estos, de este rubro, digamos, de este monto de plata, lo cual auguraba, digamos, que el Señor Jesús justamente no iba a ser, digamos, no incluía o no le cubría, si se cabe el término, o que no cabía que él pague si se quiere, ese rubro, ¿no? Por cambio, digamos, de su primogenitura, por así decirlo, de su rol de primogénito, por un levita, ¿ya? Y que básicamente él lo iba a asumir en sí. Pues bien, ahora entonces después vamos a este pasaje como tal. Y seguramente, como una vez más, digamos, es un pasaje que no resultará desconocido para la mayoría, sino todos nosotros, ¿cierto? Este es el famoso episodio en el que el Señor Jesús, como más comúnmente se le conoce, como cuando Jesús se pierde en el templo, ¿cierto? Que se pierde y todo lo demás. Ahora, digamos, vamos a hacer algunos apuntes, digamos, sobre lo que normalmente se suele decir, ya sabemos, ¿no? La traducción del texto de Lucas, y vamos a ver alguna cosa interesante por ahí. Luego, a ver, vamos entonces. Dice así. Y ustedes pueden ir notando, digamos, ahí las diferencias que puedan encontrar. No me acuerdo ahorita específicamente todas las partes en donde vi necesario modificar el texto. Recuerden que este material está basado en la Reina Valera. Y solamente donde haya alguna cosa que hacer, una corrección, digamos, se la hace. Entonces, les igual, para que tengamos pendiente eso en donde cambie. Creo que comienza de una manera diferente, ¿no? Dice, sus padres iban cada año a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Así comienza. Entonces, fíjense ustedes, aquí vale la pena decirlo, hay algo que está aquí por detrás. Si ustedes se acuerdan, este relato, tanto de la infancia de Juan el Bautista como de la infancia del Señor Jesús, está altamente inspirada, digamos, o al menos sigue el esqueleto, el esquema, ¿no es cierto?, la estructura narrativa de la historia del joven Samuel, ¿no? Desde una Ana que recibe la promesa de tener un hijo en el templo, en ese tiempo en el tabernáculo, hasta el punto de que su hijo va a ser especial, va a ser alguien consagrado al Señor desde el nacimiento, todo aquello que cuando nace después es entregado y dedicado al Señor, ¿no? Entonces, ese esqueleto, si se quiere, narrativo, siguen las dos historias, tanto de Juan el Bautista como del Señor Jesús. Y hay una cosa más, aquí un paralelismo, digamos, como ustedes pueden notar, es esto, de que al igual que se decía de Ana y su marido Elcana en el libro de Primero de Samuel, que subían constantemente a la fiesta del Señor, ¿no es cierto?, al tabernáculo en ese tiempo en el libro de Samuel, pues acá vemos que también subían periódicamente, ¿no? José y María, ¿sí? Algo interesante es que fíjense ustedes en la redacción. La redacción, ¿qué dice? La redacción no dice, y de pronto, en alguna versión, de pronto que ustedes tengan, va a decir José y María subían cada año. Y van a ver que aquí especialmente muy pocas veces se utiliza la frase José y María, sino más bien que el relato habla de sus padres. ¿De acuerdo? Y esto vale la pena abordarlo. ¿Por qué dice sus padres?
Si yo lo leo así, sus padres, muchas dudas se pueden generar respecto de los episodios anteriores en donde se ha hablado del nacimiento virginal del Señor Jesús. Ergo no tendría padre, per se, ¿no es cierto? Y entraría todavía en tensión esto de si María es la madre y todo lo demás. Pero ¿cuál es el asunto? ¿Y cómo se soluciona esto? ¿Ya? Una forma de solucionar esto es lo que han hecho algunos textos antiguos y evitar la fórmula sus padres o su papá y su mamá y más bien poner los nombres. Entonces en algunas versiones van a ustedes notar que en donde dice sus padres ponen José y María. O en lugar de donde dice especialmente su padre, ¿no? Donde normalmente diría José, o su padre, perdón, donde normalmente diría, u originalmente dice su padre, ponen José. ¿De acuerdo? Este tipo de ediciones son ediciones que constan en textos antiguos, en testimonios del Evangelio de Lucas, antiguos y tal, pero que son de una fuente, digamos, de un tiempo un poco más posterior a los originales, a las primeras copias, en los que justamente ya se planteaba este tema del nacimiento virginal. Entonces, tener relatos como este, en donde hable de sus padres, o su padre y su madre, ¿ya? Chocaban a la lectura de ellos con esto que les digo del nacimiento virginal. Y la solución fue, en lugar de poner su padre, poner José. O en lugar de su padre y su madre, en algunas pondrían José y María. ¿Ya? Y estos son rollos antiguos y seguramente ustedes van a ver que incluso en algunas partes la Reina Valera opta por eso. No, no siempre, vale la pena decirlo, por alguna razón, no siempre opta por traducir, en lugar de decir sus padres, pone José y María, no siempre. ¿Ya? En algunas sí pone tal cual como dice en griego. ¿De acuerdo? Ahora, esa es la una, o sea, hacer una redacción, hacer una adecuación al texto, ¿no? Entonces, si dice su padre, no lea su padre, le pone José. Y ahí con eso se soluciona el tema del padre. ¿Me explico? Pero hay otra forma de entenderlo, y es de cómo está compuesta esta historia, ¿ya? Y vale la pena, y aquí ya nos aproximamos a algo muy interesante, ¿ya? Porque acuérdense que lo que Dios nos ha estado permitiendo llevar no son, digamos, o rompe, digamos, con el estilo tradicional de lectura de la Biblia, en donde normalmente se lleva a una reflexión personal y alguna cosa así. Si más bien intentamos entender de una manera un poco más completa, si se quiere, un poco más compleja, si cabe el término, más contundente de lo que estamos leyendo. ¿De acuerdo? Y habíamos dicho como una premisa que el libro de Lucas es una edición, es algo que Lucas lo fue construyendo, es una investigación, y como cualquier investigación, como toda investigación, tiene momentos de edición, ¿no? Tiene momentos de edición, y aquí nos encontramos en un pasaje que es eminentemente editorial en ese sentido, no porque esto se inventó Lucas, sino porque lo introdujo al parecer en un momento más final de su versión de Lucas, ¿ya? Acuérdense que la premisa general es que el capítulo 1 y 2 de Lucas, los dos primeros capítulos de Lucas, vendrían siendo una incorporación, si se quiere así, casi final a lo que sería todo el Evangelio de Lucas. Es decir, Lucas no habría comenzado con su investigación pensando, teniendo en la mente la infancia de Juan el Bautista y del Señor Jesús, sino más bien cómo comienzan los demás evangelios, desde el bautismo, ¿ya? Pero Lucas lo introduce seguramente una vez que ya tuvo todo lo demás. ¿Sí me explico? Y en específico, dentro de estos dos primeros capítulos, este pasaje que vamos a leer ahora, del 41 al 52, apenas 12 versículos, ¿no es cierto? Vamos a ver que esto rompe un poco con lo que venía siendo un paralelo entre la vida o la infancia de Juan el Bautista con Lucas, con el Señor Jesús. Acuérdense que con Juan el Bautista y el Señor Jesús había estos paralelos, ¿no es cierto? En el sentido de decir, primero se hablaba de cómo fueran anunciados, ¿no es cierto? Como el anunciamiento, después del el nacimiento como tal, la circuncisión y la puesta en público, de decir, este niño que acaba de nacer va a ser alguien importante. Esos eventos cumplen esa semejanza, ¿cierto? Pero este ya no, este rompe ese paralelo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el asunto? Y fíjense, y esto como les digo, surge a partir de las frases que se utiliza, que utilizó Lucas al momento de incorporar este pasaje. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque fíjense, de Juan el Bautista no se cuenta nada ya esto técnicamente ya no es ya no es infancia, es adolescencia, porque aquí se dice que Jesús tenía 12 años.
Entonces, esto ya no es una historia de la infancia per se, sino de la adolescencia. Y no hay un paralelo con Juan el Bautista, ¿ya? Y si nos quedáramos hasta donde termina la anterior sección, ¿no? Que dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios era sobre él, cuadra con cómo termina la historia de Juan el Bautista, arriba, ¿ya? Que fíjense ustedes que Juan el Bautista, cuando termina, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Es un paralelo. Pero aquí Lucas introduce este relato de un Jesús adolescente, ¿ya? Y esto, como les digo, llama mucho la atención. Además, que también llama la atención que, como les decía, comience diciendo sus padres, ¿ya? ¿Esto cómo se explica? Estábamos viendo eso, ¿no? Entonces, la una forma era decir, no pongan sus padres, pon José y María. ¿No? La otra forma es comprender todo lo que hemos dicho, que es una cuestión editorial que la fue armando según fue investigando Lucas. Y en ese sentido, este, Lucas lo que hizo fue incorporar esta tradición y lo que se explica es de la manera siguiente. Lucas estaría investigando en todos los círculos cristianos que él tenía y que él podía. Y había círculos cristianos que sabían partes de la historia que otros no. ¿Me explico? Había quienes sabían del nacimiento virginal, de lo de Juan, pero había otros que no, ¿ya? Y esto digamos, digamos, es muy normal. E incluso entre nosotros, por ejemplo, hay cosas hay historias, digamos, que nos ha pasado a todos nosotros, pero que algunos no saben. ¿Ya? O que ciertos grupos no saben, o que ciertos hermanos no lo conocen y que otros sí, unos saben con más detalle que otros. Eso es normal. Entonces se entiende, o se propone normalmente, que este pasaje seguramente Lucas lo extrajo, lo aprendió, digamos, de un círculo que no estaría enterado de el nacimiento virginal, sino que sabía, como decir, solo esta historia, por así decirlo. ¿Ya? Y eso explica por qué es que la historia se redacta así, sus padres. ¿Ya? Es decir, como, entre comillas, ¿no? Ignorando el nacimiento virginal, sino más bien como que si fuera, y es más, esto, si ustedes leen solito, no hace falta saber cómo fue concebido el Señor Jesús, o Juan el Bautista, o quién era. Esta historia se sostiene por sí sola. Y esa es otra razón para saber que justamente esta historia seguramente tuvo su fuente, digamos, una que no tenía, digamos, o no tenía tanta relevancia, digamos, o sea, conectarle con el nacimiento, con todo lo demás. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces, eso explica esto de sus padres y que de pronto por ahí en la Reina Valera pongan José y María o José y su madre. ¿Explico? Explica ese tipo de cosas, ¿ya? Pero, como les digo, acordémonos que este trabajo que estamos leyendo a la final es una investigación que hizo Lucas. Entonces, como investigación, unos cuentan de una manera, otros cuentan otro, unos saben más más de un aspecto que otros, y aquí hay una historia que se recopiló, ¿ya? Y que al parecer es una historia autónoma. O sea, hubo, por así decirlo, de quien Lucas escuchó esta historia, sabían esto así, tal cual, por así decirlo. Pero que esto no se sabía en los otros lugares seguramente donde también sabían de nacimiento virginal, por así decirlo. ¿Ya? O sea, esto es plausible, digamos, ¿no? Especialmente en el momento en en el que se escribió esto, en donde el énfasis, como ya lo vimos, no estaba tanto en la infancia del Señor Jesús, sino más bien en su ministerio y más que nada su muerte y su resurrección. ¿De acuerdo? Eso, entonces, eso con respecto a sus padres, para que no nos hagamos lío, porque ya les digo, después no faltará quien diga, pero aquí clarito dice sus padres, entonces si son padres de Jesús era humano. ¿Me explico? No, eso es una forma, si se quiere, muy, y voy a decirlo así, muy escueta de decirlo, ¿ya? Es una forma muy escueta, muy, por así decirlo, pobre de leer la Biblia, ¿ya? O sea, eso, por así decirlo, es válido para alguien que recién está aprendiendo. ¿Ya? Pero para hermanos con la bendición que el Señor nos ha dado como nosotros, hay que planteárnoslo de una manera un poco más compleja, y como lo vemos, un poco más profunda y con más información. No porque aquí diga sus padres, voy a decir, ah, pero papá y mamá tienen los humanos, entonces Jesús era humano, ¿no? O apoyar a esa teoría de 100% hombre. No, no, nada que ver. Es una cuestión redaccional. Sí lo vemos, una cuestión de cómo Lucas lo redactó y es una cuestión de dónde Lucas, digamos, aprendió esta historia para que después la haya incluido al final de este relato de lo que así se llama la infancia del Señor Jesús, ¿no? Y de Juan el Bautista, ¿de acuerdo?
Eso con sus padres. Dice, entonces, sus padres iban cada año a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Y decíamos antes que esta pequeña frase da mucha información al respecto. ¿Por qué? Porque, si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? En la Torá, en Éxodo, en Deuteronomio, establece una obligación de que los varones, especialmente los varones, deben subir a Jerusalén cada año, ¿no es cierto? 3 veces al año, ¿no es cierto? En 3 fiestas principales, en Pesach, en Pentecostés y en Tabernáculos, ¿no es cierto? Deben subir, eso lo dice la Torá. Pero fíjense, aquí, si vemos muy atentos de esos mandamientos, ¿ya? Ahorita hablando así de memoria, ¿no? Si quieren, después vemos los versículos, ¿ya? Pero teniendo en cuenta que ese es un mandamiento que está en la Biblia, en la Torá, el mandamiento solamente obligaba al varón de cada familia. Pero fíjense que aquí no sube solamente el varón, sube José, María, o sea, sus padres, y Jesús de 12 años. Eso da una significancia muy profunda. Y es decir, que el mandamiento, fíjense ustedes, obligaba al varón, pero no prohibía que vaya la mujer ni la familia. Es decir, que si una familia completa tenía toda la disposición y los medios para subir y cumplir el mandamiento de las peregrinaciones anuales o 3 veces al año, ¿no es cierto?, a las fiestas, pues bien lo podían hacer. Y eso denotaba justamente que era una familia bien comprometida con las cosas del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho que digan que sus padres iban cada año a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, al menos en la fiesta de la Pascua, denota mucho compromiso. Los estudiosos suelen decir devoción, ¿no? Y como normalmente se lo suele decir desde algún ámbito, pero llamémoslo más bien ese compromiso, esa fidelidad, ese ánimo de estar con el Señor y cumplir su palabra en lo más que digamos que den los medios de uno, ¿no es cierto? Especialmente una peregrinación, fíjense ustedes, desde Nazaret con un niño y todo lo demás, debe haber sido complicado en ese tiempo. Si ahora a veces viajar es un poco complicado con un pequeño, no se diga más en esa época, ¿no? Entonces, una vez más, este hecho de que esta pequeña afirmación de que sus padres iban cada año a Jerusalén en la fiesta de Pascua denota mucho compromiso y mucha entrega, si se quiere, y mucha seriedad respecto de las cosas del Señor de parte de José y María, ¿ya? Y dice, y cuando tuvo 12 años, subieron conforme a la costumbre de la fiesta, ¿de acuerdo? Y fíjense una cosa más, aquí llama mucho la atención esto de la edad, ¿no? Tuvo 12 años. Y si ustedes recuerdan y de pronto tenemos a la memoria, hay una costumbre que no es bíblica como tal, pero se recoge en la costumbre judía. Y es que los niños, los varones especialmente, a los 13 años tienen una ceremonia llamada el Bar Mitzvah. Ustedes habrán escuchado eso, ¿no? Que se les hace una ceremonia en donde pasan a la sinagoga, se les toma como una especie de prueba pública, ¿no es cierto?, de lectura de la Torá, de una explicación, alguna cosa así, y entonces, y solo entonces se le considera como adulto. Vale la pena decirlo, Bar Mitzvah significa hijo del mandamiento, ¿no? Bar Mitzvah, hijo del mandamiento. Es decir, desde ese momento se le considera una persona suficientemente educada en los mandamientos y que puede ya enfrentar su vida como adulto si se quiere. Y la Mishnah recoge una tradición de que justamente para que no sea un golpe, digamos, de repentino, el que a un niño, a un adolescente, se le obligue ya a cumplir un montón de mandamientos como este de la peregrinación, no se esperaba que tenga 13 años para hacer los viajes anuales, sino que se lo hacía desde antes. Entonces llama mucho la atención esto, ¿no? Que haya sido de 12 años, de alguna manera vinculándolo con esta tradición luego posteriormente judía del Bar Mitzvah, ¿no? Entonces aquí vemos a un joven, a un adolescente Jesús también subiendo, digamos, de manera comprometida a la fiesta junto con sus padres, a pesar de que no tendría la obligación. Eso es lo que se resalta. ¿De acuerdo? Después dice el 13, el 43. Al completarse los días, se entiende de la fiesta. Aquí vale la pena decirlo, seguramente aquí van a notar alguna diferencia. Como les he dicho, esto está, bueno, la traducción que hemos puesto acá está basada más que nada en las partes en las que cabe corregir. Es una traducción un poco más textual, ¿no? Y por eso puede diferir de la Reina Valera. Dice así literalmente, al completarse los días, se entiende, y vale la pena decirlo, lo que está entre corchetes en este pasaje y en general en todo lo que veamos del texto, lo que está entre corchetes es algo que no está originalmente en el texto, pero que se añade para mayor comprensión. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo, al completarse los días,
dice así textualmente, se sobreentiende, se entiende de la fiesta, ¿ya? Dice, cuando ellos regresaban, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, pero sus padres no lo supieron. ¿De acuerdo? Dice, y pensando, aquí he partido mal el 44. Ahí sí. Y pensando que estaba en la caravana, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Ahora, aquí abordemos una situación. Normalmente este pasaje se suele leer mucho y, digamos, la primera impresión o digamos, la primera idea que uno tiene de aproximarse al texto de Lucas, especialmente hablemos de Lucas, es ponerse en los zapatos de José y María, ¿no? Ponerse en los zapatos de ellos y decir, bueno, si yo fuera María y me voy de viaje con mi primogénito y ya está adolescente, sí me he de dar cuenta que me falta. No voy a esperar un día para darme cuenta que no hay mi hijo y recién ponerme a preguntar. ¿Sí o no? Cualquiera de nosotros daría eso. O sea, yo como papá ahorita diría, no voy a esperar un día de camino para decir, esperen, esperen, ¿dónde está el guagua? ¿No? Y después le han visto, ¿no? Y recién ponerla a buscar, ¿ya? Y la cuestión, fíjense ustedes, es una vez más nos vuelve a poner la atención en cómo se compuso el libro de Lucas. Y aquí no está relatando Lucas desde la perspectiva de los padres. Y, dicho sea de paso, la información que recibe Lucas no es la que diría, o sea, no fue de primera boca de María y de José. Seguramente fue esto de una segunda o tercera fuente. Es decir, de alguien que escuchó lo que alguien escuchó, de lo que alguien vivió. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una tercera o cuarta, digamos, o sea, recibe esto después de una segunda o, como se dice, una fuente de segundo o tercer orden. No por ello menos importante, pero no está redactado desde la perspectiva familiar de la pérdida. Por eso es que preguntarse este tipo de cosas desenfocan. Y fíjense, ustedes ponen la atención en otro lado y se pone o pretende resolver cuestiones que no van con el caso. Porque aquí el énfasis de la historia no es en presentar el descuido de José y María o una, no sé, algo raro, digamos, de ahí familiar o alguna cosa así. No, aquí el énfasis es decir que se perdió, es decir, que le perdieron de vista, ¿ya? Que ellos se fueron de viaje y Jesús estaba en otro asunto. Ese es el énfasis. Y ponerse por eso a preguntar, pero ¿cómo se les pudo haber perdido? ¿Acaso no eran lo suficientemente responsables para perder al niño Jesús, a un adolescente Jesús? Ese tipo de preguntas serían válidas siempre y cuando la fuente de la que hubiera sacado Lucas sería una de primera mano. Pero esto, más seguro, que no es que le contó María, ¿ya? Sino que esto, por cómo está redactado, seguramente es o fue, o lo escuchó Lucas, lo aprendió Lucas, lo recogió Lucas de alguna congregación. De tal manera que esto, digamos, era una historia que enfatizaba no tanto en la pérdida, en el descuido de los papás, en un posible descuido de los papás, sino en lo que sigue. Es decir, en presentarle a un Jesús, a un adolescente, pero demostrando gran sabiduría. Eso es lo importante. Entonces, para que veamos que justamente a veces nuestra lectura, digamos, a veces un poco así apresurada, puede llevarnos a preguntas válidas si es que se tratara de un tipo específico de texto. Pero como este texto no es el testimonio directo de María o el testimonio directo de los padres, sino es la construcción de una historia que fue realizada seguramente por alguna comunidad cristiana. Y eso ya le pone diferente, ya le da otro matiz y ya no permite resolver las preguntas de, bueno, ¿y qué descuidados que eran? ¿Cómo se les va a perder el niño Jesús? No, esas preguntas por estas razones no vienen al caso, ¿ya? Y más bien este hecho de que el niño Jesús se quedó en el templo, ¿no es cierto? Se quedó en Jerusalén y después de un día se dieron cuenta, viene solamente para enfatizar el hecho, o digamos para resaltar el que el Señor Jesús estuvo un tiempo sin sus padres, no le pasó nada, y resalta pues la sabiduría, digamos, de él. Al menos habría pasado 2 noches sin sus padres, durmiendo digamos,
seguramente ahí con el templo, en el templo, con los maestros, teniendo diálogos muy interesantes y todo lo demás. O sea, muestra eso, más que el descuido o posibles cosas que se les puedan achacar a los papás, digamos, ¿ya? Eso básicamente. Ahora, fíjense ustedes, esto de que viajen en caravana es un dato muy interesante y es algo muy real. ¿Por qué? Porque acuérdense que Nazaret geográficamente está hacia el norte y para pasar de Nazaret hacia Jerusalén tenían que pasar sí o sí por el territorio de los samaritanos. Y si ustedes se acuerdan por el mismo relato del buen samaritano, judíos y samaritanos no se llevaban. De tal manera que si un judío quería trasladarse por ese camino, y no es que eso se lograba en un día, ¿no? Seguramente tenía que acampar por ahí. Y si es que llegaba la noche por ahí, los samaritanos no iban a ser hospitalarios. De tal manera que la forma más segura de viajar, incluso para evitar atracos y cosas por el estilo, como lo relata la historia del buen samaritano, ¿no es cierto? Lo más seguro era viajar en caravanas. ¿Ya? Viajar en caravanas. Y aquí se nota justamente que Jesús y sus padres, según la carne, estarían viajando en una caravana, en un convoy. Estarían viajando en caravana y pues por eso dice, ¿no? Caminan un día y le buscan entre los parientes y los conocidos. O sea, sería seguramente que viajaban en familia, vecinos, etcétera, 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 y pues entre ellos no la encontraron. Pero el dato muy interesante es un dato muy preciso histórico, si se quiere, que para estas peregrinaciones no es que cada uno cogía su mochilita y se iba, ¿no? Sino que seguramente se armaban e iban así porque era más seguro, ¿ya? Incluso hasta para acampar, para pasar por un territorio en donde no van a ser hospitalarios conmigo, mejor voy entre algunos, puedo llevar más provisiones y si es que hay que acampar, no hay problema, ¿de acuerdo? Eso. Entonces dice, le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jesús buscándole, ¿ya? O buscando por él. Dice, y he aquí que 3 días después le hallaron en el área del templo. Hasta ahí. Ahora, vamos a ver. Si ustedes, digamos, igual que nosotros, igual que yo, cuando escucha y tenemos como un radar medio interesante, ¿no? Cuando escuchamos algunas palabritas, escuchamos como este caso, 3 días, enseguida lo podemos relacionar de alguna manera o tenemos digamos, una inclinación a relacionarlo con algún otro evento que haya pasado después de 3 días. Y para nosotros el mejor evento es la resurrección del Señor Jesús. El asunto es que si ustedes ven aquí, no hay cómo atarlo. Ya, no hay cómo atarlo. Y hay una cosa también lingüística que hay que saber y que debemos, y que quisiera que también lo tengamos en cuenta para controlar a veces esos impulsos que a veces nos llevan a interpretaciones forzadas. Ya les digo, no faltará quien diga que aquí de alguna manera está la resurrección, porque es que 3 días, ¿y qué más pasó en los 3 días? Entonces tal cosa. Ya puede ser, pero, o sea, así a primera vista uno se siente tentado, digamos, a ver el 3 y enseguida la resurrección. O sea, 3 igual resurrección. Y no necesariamente. Por una cuestión, como les digo, aquí si ustedes ven después de 3 días le hallaron en el área del templo, sentado con los maestros de la ley, oyéndoles y preguntándoles, eso de alguna manera con la resurrección, mm, al menos como yo lo puedo ver, se puede encontrar seguramente alguna relación, algún vínculo, pero seguramente será muy forzado. No es algo tan sencillo como decir lo de Jonás. O sea, como lo de Jonás, ese es clarito. Ya, ahí no hay que hacer mucha fuerza. Ahí no hay que hacer muchas interpretaciones de alguna cosa. Me explico. O sea, con lo de Jonás ya está 3 días y 3 noches, 3 días y 3 noches, ya está. Me explico. Y hay una razón además de redacción. Porque cuando Lucas especialmente quiere hacer relación a algo de la resurrección, no utiliza la palabra 3 días, utiliza en ordinal, al tercer día. ¿Ya? Entonces fíjense, hay algunos aspectos que justamente nos ayudan para no buscar, como se dice a veces, cucos donde no hay, ¿ya? Para no buscar cosas donde no hay, ¿ya? Entonces aquí solamente está diciendo que en 3 días le hallaron, ¿ya? Y además, al parecer también la frase así tal cual, 3 días después, es como decir un tiempo normal, digamos, un tiempo ordinario, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes van a ver y hay dos pasajes en donde habla justamente 3 días después. Y 3 días después, especialmente en el libro de Hechos. Y eso no necesariamente representa literalmente o textualmente 3 días. ¿Ya? Sino que puede decir como a veces nosotros decimos, y un tiempo después, unos días después. Eso parecería que también es el uso que tenía o tiene en el libro de Lucas la frase 3 días después.
¿Ya? O sea, como decir ahora, como decir ahora, tiempo después, ¿ya? O como decir, como hablamos más coloquialmente, ¿no? Un chance después, algo así, ¿no? Bueno, es una forma de decir que pasó un tiempito, ¿ya? Exacto, un periodo de tiempo común que ellos sabían, ¿ya? Es una frase, digamos, idiomática en ese sentido, 3 días después. Luego, hay también quienes asumen cómo contar estos 3 días. Y no es que desde que se encontró, o sea, que Jesús estuvo 3 días solito, ¿no? Si es que lo tomo literal, por otro lado, ¿no? Si lo tomo literal, uno diría, bueno, ahí dice 3 días, ¿y qué pasa si lo tomo 3 días? Hay una forma de solucionarlo. El primer día sería cuando se dieron cuenta, es el día de camino, ¿cierto? Otro volviendo, ¿ya? Y otro cuando le encontraron. ¿Sí, sí me explico? O sea, un día había pasado porque dice que anduvieron un día de camino. Ese sería el primer día. Un día de camino de regreso, el segundo. Y el tercero sería cuando ya le buscan y le encuentran. Eso serían el 3 días después. ¿Ya? Eso básicamente. Incluso digamos, si es que fuera alguna forma textual de entenderlo, también se puede. Pero las razones, digamos, más redaccionales, especialmente en toda la obra de Lucas, da para saber que es como una forma general de referirse al paso de tiempo. ¿Ya? Y no confundir con alguna referencia a la resurrección, porque cuando se hace, especialmente Lucas, una referencia a la resurrección, utiliza tercer día, no el día 3 o 3 días después, sino utiliza siempre al tercer día. ¿De acuerdo? Ok. Y fíjense ustedes, dice, he aquí 3 días después le hallaron en el, literalmente dice en el templo. Pero ¿por qué? Fíjense ustedes, ahí he puesto entre corchetes el área del, porque no es que le encontraron literalmente en el templo, ahí en el lugar santo. ¿Ya? Seguramente acuérdense que el templo era un complejo. Es decir, tenía salones, tenía varias disposiciones, digamos, y no se dice en qué parte del templo, pero por eso le hemos puesto ahí el área del templo. Algunas otras versiones pondrán algo así como en el complejo del templo o por ahí, pero no nos imaginemos que Jesús estaba en el lugar santo. ¿Te explico? O ahí en el atrio, no, estaría seguramente en un salón donde se daban clases. ¿De acuerdo? Entonces, por eso he puesto así el área del templo, ¿no? Dice, y le hallaron en el área del templo, sentado en medio de los maestros. Literalmente dice ahí, maestros, así tal cual. Y le ha añadido entre corchetes de la ley. En nuestra Reina Valera creo que ponen con los doctores de la ley, alguna cosa así ponen, ¿cierto? Con los doctores de la ley. Y vale la pena decirlo. Esto me llamó mucho la atención y me pareció que es una forma de cómo tradujeron para darle para recalcar, digamos, o para resaltar, por un lado, la formación de la gente con la que el Señor estaría hablando, o sea, no eran cualquiera, no eran cualquier persona, y por otro lado, justamente para ver que la interacción que tiene el Señor Jesús no era con cualquier persona, o sea, era con doctores. Y además porque la palabra hoy doctor, especialmente en el ámbito académico, refiere a una persona que ha estudiado muchísimo, ¿no? Una persona que es maestrísima, más que maestra, en una determinada área del conocimiento, casi me trabo. ¿De acuerdo? Sin embargo, la palabra que aparece ahí es didáscalo, si no me equivoco, que es maestro. Vale la Vale pena, la pena. y vale la pena decirlo. Esta es la primera y la única vez que en el Evangelio de Lucas, y si no me equivoco en todo el Testamento, se les llama maestros fuera de a Juan el Bautista y el Señor Jesús. Se les llama a los judíos, por así decirlo. Se les llama maestros. ¿Ya? Entonces, fíjense, sentado en medio de los maestros, dice, oyéndoles y preguntándoles. Oyéndolos y preguntándoles. Fíjense ustedes, y esta acción que aquí nosotros, para cualquiera de nosotros, esto de oyéndoles y preguntándoles, que parecería una cosa maravillosa, ¿ya? En la enseñanza y en la dinámica digamos, de enseñanza-aprendizaje, como se habla, ¿no? Judía de la época, incluso actual, es lo de más común. ¿Por qué? Porque para nosotros, nuestra forma de educación occidental y todo lo demás, la forma de educación es que hay un conjunto de estudiantes, ¿no es cierto? Y hay alguien que se para al frente y dicta la clase. Y los demás no tienen mayor derecho a responder o a preguntar o a cuestionar. Y al menos así nosotros aprendimos. O sea, usted se calla cuando el maestro habla, usted se calla y si tiene preguntas al final.
¿no es cierto? Pero en cambio no, en la enseñanza judía siempre nunca se hizo, a ver, el tema de hoy es la geografía del Ecuador, ¿no? Y vamos, ahí le daba toda la clase y mandaba de ver. No, la forma en cómo se daba clases en la época, incluso hasta ahora los judíos, es a través de preguntas y respuestas. Mucho de lo que hoy se llamaría o lo que después se llamó el famoso método socrático. Es decir, a través del diálogo guiado por el maestro, a través de preguntas y respuestas, hacía que el estudiante pues vaya aprendiendo, ¿ya? Y de hecho, esa es una de las mejores técnicas, la famosa mayéutica, que hasta ahora se implementa, ¿no? Y fíjense, eso es lo que se utilizaba en épocas antiguas, desde esta época hasta mucho antes se utilizaba esto. Los maestros no se encargaban de dar unas exposiciones magistrales, ¿no? No, más bien hacían preguntas, les preguntaban y él respondía. Y las respuestas no eran afirmaciones, eran preguntas. Por eso es que esto que dice aquí, que él estaba sentado en medio de los maestros, oyéndolos y preguntándoles, es normal, es lo que cualquier estudiante de la época hubiera hecho. ¿Ya? O sea, eso es como ese era el método de estudio de ahí. Es decir, aquí al Señor Jesús se le presenta de alguna manera como un buen estudiante en la época, ¿no? Como un buen alumno, como un buen asistente a la escuela, si se quiere, ¿ya? Dice el 47. Y todos los que le oían se asombraban, se maravillaban de su comprensión y de sus respuestas. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes, aquí en nuestra Reina Valera, ¿cómo es que ponen? Se maravillaban de su, ¿cómo ponen ahí? De sus respuestas, Antes, de su inteligencia de su y de sus inteligencia. respuestas. Ya, vale. Ahí no dice tanto inteligencia, que sí puede entenderse como ello, pero no. Más bien es de su comprensión, es decir, de su capacidad de comprensión. Ya, o sea, no es solamente de inteligencia, porque a veces uno inteligencia hoy le atribuye a alguien que es como muy perspicaz, muy activo, muy sobresaliente en algo que le plantean un problema y lo resuelve pronto, ¿no? A veces eso uno lo asume como inteligente. No. Acá, en cambio, se maravillaban por la capacidad de él de comprender, de entender las cosas. ¿Ya? No sé si se nota la diferencia. O sea, no era tanto la sorpresa porque respondía a la primera y si le preguntaban, a ver, ¿cuánto es 5 por 3? Él les respondía primerito y les daba siempre la mano. No, sino más bien, por así decirlo, lo que les sorprendía a ellos la capacidad digamos, de introspección, o sea, de cómo él procesaba la cosa, de cómo él reflexionaba, de su capacidad de reflexión de lo que estaba hablando. Y a partir de eso respondía. O sea, la manera en la que profundizaba sobre la palabra. Exactamente, tal cual. Entonces no era, digamos así como ahora el chico listo, ¿no? Que, ¿cuánto es tal cosa? Yo maestra, yo profe, yo. O sea, no se imaginen al Señor Jesús así. Más bien imagínense a alguien que de pronto lanzaba una pregunta el maestro, se quedaría tranquilo, quieto, pensando, por así decirlo, y después se pronunciaba, ¿ya? Entonces fíjense eso más que nada, para que veamos que a veces, digamos, eso es lo que a veces más vale. O sea, cómo alguien escucha, lo procesa, lo comprende y después entonces habla. Entonces no era una persona impulsiva, sino era alguien impulsiva, así con ansia, ¿no? De yo. No, sino que más bien lo comprendía y después hablaba. Y eso era lo que les llamaba la atención. Fíjense, de cómo él comprendía, ¿ya? Dice el 48. Cuando le vieron, se entiende los papás, se quedaron atónitos. O sea, ahí solamente dice se maravillaron, ¿no? Ahí dice que se quedaron, pero es sin habla, pues, básicamente. O sea, hablando coloquialmente se quedaron locos. ¿Ya? Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo, ¿ya? En otras versiones leerán José y yo, ¿ya? Te hemos buscado con angustia. O sea, aquí le habla María con dolor casi. O sea, en algunas otras versiones verán que en lugar de angustia ponen dolor o con mucho susto, espanto, o sea, era una emoción muy fuerte que tenían ellos, ¿no? Te hemos buscado con mucha angustia. Y fíjense la respuesta del Señor Jesús. Una respuesta basada en la comprensión. ¿Ya? Y dice, él les dijo, ¿por qué es esto que me buscan, que me buscaban? Fíjense ustedes, ¿no? Él le responde, ¿por qué es esto qué es esto de que me buscan? Diría usted, ¿eh? Diría en otras palabras, ¿qué es esto de que me buscaban? ¿No? ¿No sabían que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Dice, pero ellos no comprendieron las palabras que él les habló.
Y aquí fíjense ustedes que se hace un contraste, y por eso he preferido utilizar la misma palabra, porque la misma palabra en griego que se utiliza para acá para resaltar la comprensión del Señor Jesús, se resalta de los papás que no tuvieron. Dice, ellos no comprendieron. Se utiliza la misma palabra y se hace un contraste, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, aquí en este 49 hay un asunto, él se asombra, él dice, por qué se asustan? O sea, ¿por qué me buscaban? ¿Dónde más voy a estar? Diría, ¿no? Y la respuesta que sigue es, no sabían que, y aquí viene un asunto. En nuestra Reina Valera, ¿cómo le ponen? En el 49, no sabían que en los negocios que Y en pone, los ¿no? negocios de mi padre Exacto. me es En los necesario estar. negocios de mi padre me es necesario estar. Y está bien. Ahora, ahí la cuestión es una, que esa palabra que se traduce ahí como negocios en la Reina Valera tiene al menos tres formas de entenderse, ¿ya? La primera sí es negocios, ¿ya? Negocios, asuntos, cuestiones de mi padre, ¿no es cierto? Pero tiene algunas cuestiones que no vale la pena, digamos, reflexionar mucho, solamente les comento, tiene algunas cuestiones gramaticales por las que un poco cae en duda de que no se traduzca la palabra, si no estoy mal, steis en griego, como asunto, cuestión, negocio. Luego hay otra que sugiere que se deba leer, no sabían que respecto a aquellos que pertenecen a mi padre me es necesario estar. O sea, con sus hermanos, con su gente, con tal. Pero también se cae o es cuestionada por igual cuestiones gramaticales, ¿ya? Que no se conjuga así, que no está en este tiempo, cosas por el estilo. Y la otra, ya, que es la más aceptada, es que no diga en los asuntos de mi padre, sino en la casa de mi padre. ¿Ya? Mm. ¿Ya? Dice, no sabían que en la casa de mi padre me es necesario estar. ¿Ya? Y aquí vale la pena decirlo. Casa en un sentido amplio, ¿no? No en un sentido de la casa para entender el templo, ¿no? Que va a ser Jesús en el templo, sino más bien casa, es decir, en lo que se refiere al templo, si se quiere, la casa de mi padre, ¿ya? Como diría en inglés, y ahorita se me fue, house es casa, ¿no es cierto? Pero household es como que todas las cosas de la casa, ¿no? Entonces es como que no sabían que en las cuestiones, si se quiere, de la casa de mi padre me es necesario estar. Ya, especialmente esto tiene más sentido porque Jesús se le presenta en el templo, en el templo y siendo partícipe de varias clases de la Torá en esa época. Fíjense ustedes, ¿ya? Entonces, eso más que nada. Entonces, lo que diría ahí, de pronto ustedes pueden verlo en algunas traducciones, seguramente no traducen en los negocios, en los asuntos, sino más bien lo traducirán en la casa de mi padre, ¿ya? Y esa parece ser la mejor, ¿ya? Y dice, ellos no comprendieron las palabras que les habló. Y dice el 51, y él descendió a ellos, con ellos, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, ¿ya? Y aquí vale la pena resaltar esto, que aun cuando el Señor Jesús parece ser que que da una respuesta un poco confrontativa, ¿no? En realidad es una respuesta que calma, si lo vemos de una manera, digamos, vista la respuesta del Señor Jesús de una primera manera con una María angustiada, angustiada, la respuesta así a primera vista parecería incluso hasta un poco fuera de lugar, un poco respetuosa, ¿no? Es esto que me buscan, ¿no? Pero visto de otro lado, más bien parecería que es una respuesta tranquilizadora. O sea, ¿por qué me buscas? Yo estoy aquí donde debo estar. Es lo que le estaría diciendo el Señor Jesús. Y vale la pena decirlo, estas dos preguntas además, son dos preguntas que vienen siendo las primeras palabras cronológicamente registradas del Señor Jesús, que presentan a un Señor Jesús, presentan al Señor Jesús en el templo y discutiendo o, si se quiere, participando en una clase con algunos maestros de la época, seguramente escribas fariseos, ¿sí? Aquí, Josecito, aquí dice así, no saben que tengo que estar donde mi padre, Ujú, dice en una versión. ujú, Otra dice, no sabías que yo debo emplearme en las cosas que miran al servicio de mi padre. ujú, Ah, oye, Jesucito, acá sí dice, no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. exacto. Ahí para que lo vean. Justamente es porque esa palabra puede traducirse de varias maneras, como negocios la una y como casa la otra.
¿ya? Pero dado que está más ligado a estar Jesús en el templo, y digamos, lo que representa el templo más que el edificio como tal, se entiende y tiene más sentido, digamos, ¿ya? Y como les decía, estas son las dos primeras frases que presentan al Señor Jesús. Y lo presentan como alguien, digamos, vinculado y muy comprometido a la casa del Padre. Si lo vemos. Y eso, si se quiere, es el énfasis de todo este relato. Y esto, como ya lo vimos, así como cada una de las cosas que nos contaban de la infancia del Señor Jesús tenía que ver con algo que el Señor después iba a hacer o que se iba a quedar más claro cuando ya aborde el tema del ministerio del Señor Jesús, pues esto también, porque esto augura que el Señor Jesús iba a ser más sabio que cualquiera de los maestros de ahí, porque tenía un vínculo directo con la casa del Padre. ¿Ya? Fíjense ustedes, eso es más que nada. Entonces, eso es lo relevante, digamos, lo relevante de esto. Dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ah, dice antes, ¿no? Descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Entonces, de aquí es que, como les decía, no se puede entender que la respuesta a estas dos preguntas del Señor Jesús sean de una manera grosera, por así decirlo, sino más bien son una respuesta que calma, ¿ya? Y calma, por eso es que ellos decían, pero ¿cómo? Ellos no entendían, no comprendían, ¿no? Y estaba sujeto a ellos, es decir, era sumamente obediente, ¿ya? Y una vez más, el Señor Jesús cumpliendo la ley, entre otros los mandamientos de honra a tu padre y a tu madre, ¿ya? Dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y dice el 52 que esto ya lo vincula directamente con el ministerio que se le viene, que dice, y Jesús avanzaba en sabiduría y en estatura y en favor con Dios y con los hombres. ¿De acuerdo? Y dice, fíjense ustedes, y esto es básicamente una forma de decir que el Señor Jesús llevaba un desarrollo óptimo, ¿ya? Un desarrollo óptimo, ¿ya? Avanzar en sabiduría, es decir, en conocimiento y más que nada, como ya lo vimos antes, en comprensión, cuando dice en estatura, es decir, en edad, ¿ya? Estatura, si bien la palabra literalmente y especialmente en alguna parábola se refiere a cuán alto es una persona, a cuán alta es una persona, también tiene el uso literario de edad. Es decir, se podría leer tranquilamente aquí, Jesús avanzaba en sabiduría y en edad. O sea, dicho de otra manera, su sabiduría era proporcional según iba creciendo. Según iba avanzando en años, iba creciendo también su sabiduría. ¿Ya? Y de igual manera, dice, en favor o en gracia con Dios y con los hombres. Dicho de otra manera, caía bien. Tenía ¿Ya? gracia. Tenía gracia, literal, digamos, desde él tenía una buena relación, una buena comunión con. Eso es lo que quiere decir. O sea, era, hablando en lenguaje muy popular nuestro, tenía sangre ligera, por así decirlo. ¿No? Se llevaba bien, caía bien, tenía favor de parte de. ¿Ya? Eso básicamente. Ahora, y esto, fíjense ustedes, le ata ya o vincula todo este relato a lo que se viene ya luego enseguida en el capítulo 3 que ya Dios mediante hemos de ver la siguiente semana, cuando ya se hable del bautismo y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, hasta aquí hemos visto todo lo que se refiere a la infancia o niñez del Señor Jesús, con un cachito de este último de que no sería per se como tal la infancia, sino más bien un poco de la adolescencia. Vale la pena también decirlo, ¿ya? Y aquí les quería comentar algo como para que no nos, no nos asustemos. Pero antes, familia Gordon. Una pregunta. Bueno, creo que he escuchado, o no, no sé, sí creo que he escuchado una, como que, ¿cómo sería, o cómo, no sé si se puede entender de alguna manera el tema de que, cómo Jesús fue entendiendo la misión que iba a hacer, o algo así? O sea, yo he escuchado como que como que no conocía lo que tenía que hacer, pero fue aprendiendo como aquí, no creció en sabiduría y en edad y comprendió la misión que iba a cumplir o ya sabía todo lo que tenía que hacer. ¿Cómo sería eso? O sea, el entendimiento de por qué vino a este mundo, digamos. Claro, muy buena pregunta. Lo que tú dices, sí, eso surge, digamos, justamente como tú lo dices, de leer esto. ¿Cómo puedo yo entender que el Señor Jesús avanzaba en sabiduría y en estatura? O sea, eso da a entender que iba creciendo, ¿no? Como que iba descubriendo, que iba aprendiendo. Y si ya eso lo ligamos a que si Jesús es Dios, ¿cómo es que Dios puede ir aprendiendo?
¿Acaso Dios no es ya sabio? ¿Cómo va a crecer en sabiduría? ¿Me explico? Y creo que la respuesta más sencilla eh, es una redaccional, una vez más. Esto no ha de entenderse de manera literal o como para que dé a entender lo que tú nos comentabas de este, sino que más bien es una forma literaria de cómo en la época se daba a entender que la persona era especial. Decir que una persona avanzaba en sabiduría y en estatura, es decir, que tenía el favor del Señor, como bien lo dice ahí. Es eso. Que esta misma frase, digamos, es muy parecida, porque acuérdense que este relato está inspirado en la estructura de Samuel, ¿ya? Lo mismo se dice de Samuel cuando ya está entregado en el templo y todo el más, que crecía en estatura, en sabiduría. Esa es la perspectiva de cómo lo veían. Exactamente, también es lo otro, ¿no? Como dice mi esposa, es la perspectiva de cómo se lo puede ver uno. Porque, a ver, también vale la pena decirle una cosa, como lo veíamos también la anterior semana, ¿no? A veces uno piensa en el Señor Jesús de una manera un poco, eh, con muchas dudas, quiero decir, ¿no? Con muchas dudas. Que a veces uno piensa que es que era el Señor Jesús, o sea, ¿cómo no va a ser sabio per se? Pero el asunto es que también el Señor Jesús era muy, muy cauto, como dice aquí, era muy sujeto. Él sabía cómo debía comportarse según la edad, digamos. Porque salir, digamos, de una manera así muy, muy abrupta, digamos, desde niño, no era lo más prudente incluso para todo el plan. Le convenía estar sujeto y solamente, y era lo que debía hacer, y solamente cuando llegó su tiempo, entonces se manifestó, comenzó su ministerio, e igualmente, solamente cuando llegó su tiempo fue que fue traicionado y juzgado y puesto a muerte, ¿no es cierto? Es lo mismo. Entonces, acá, digamos, esto, por un lado, es una cuestión redaccional, de que eso es como se menciona a los personajes bíblicos que tenían el favor del Señor y que demostraba o que anticipaba un gran rol, digamos, una importancia para la historia. ¿Ya? O sea, esto es una forma de decir, este era un personaje muy importante. ¿Ya? Eso es la una. Y la otra también que es saber que sí, el Señor Jesús no habría mostrado, digamos, un milagro como tal, digamos así, algo así como que le ponga ya en la escena y en el ojo público desde muy pequeño, ¿sí? A diferencia y a propósito de esto, se vincula, fíjense ustedes, y es lo que les quería compartir. En los evangelios, en los que nosotros tenemos los así llamados canónicos, los únicos eventos que tenemos de la infancia o de una interacción, si se quiere, de un niño Jesús o de un Jesús adolescente, es esta, como tal. Y una vez más, hemos de volver a un tema netamente redaccional, que seguramente ustedes se han planteado. ¿Por qué tomamos en cuenta estos cuatro evangelios siendo que hay muchos más? Vale la pena decirlo. Hay muchos más evangelios. ¿Ya? Hay varios, muchos más de evangelios, pero ¿por qué nos quedamos con estos cuatro? Por una razón. La razón, digamos, espiritual es que solemos decir que son inspirados por Dios, ¿no? Y luego, si se quiere, académica o lingüística, si se quiere, filológica también, si ustedes gustan, es que estos textos, los cuatro evangelios, son los más antiguos y más cercanos a los hechos que relatan y además de los que están más atestiguados. Y además, por su forma de redacción, son aquellos que tienen, digamos, independencia, cierta independencia, a diferencia de los demás evangelios que se escriben, que parecen estar fundamentados o basados en estos anteriores cuatro. ¿De acuerdo? En ese sentido, fíjense ustedes, les quiero mostrar, ya, les quería mostrar algo, ya, que a veces no se sabe, ya, para que ustedes vean ustedes y no se asombren, ¿ya? Voy a mostrarles algo que, eh, que no siempre se muestra. Vamos a ver. Lo que tenemos aquí ante la vista no es sino el famoso, fíjense ustedes, aquí lo dice, es el Evangelio de Pseudo Tomás, ¿ya? Es un evangelio apócrifo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, porque fíjense ustedes cómo es que está redactado. Ya aquí nos dice autor desconocido, fecha probable, siglo segundo o antes del siglo V, ¿de acuerdo? Lengua original griego, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense ustedes, y miren cómo comienza este texto, para que veamos y a veces también le perdamos un poco el miedo a leer, digamos, estos textos dándole el lugar que merecen, ¿no? No es una cosa así como que, hijo, le va a contar cosas ocultas, ¿va? No, simplemente son textos que existían en la época, que existen hasta ahora,
y que vamos a ver cómo se entiende justamente con esto. Fíjense cómo dice, ¿no? Yo, el israelita Tomás, he considerado necesario dar a conocer a todos los hermanos venidos de la gentilidad, la infancia y las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, así como todo cuanto hizo una vez nacido en nuestra tierra. Fíjense, eso es lo que propone este Tomás, ¿no? Este escritor Tomás dice, empieza así. Y fíjense, vamos a leer solamente este de los pájaros de barro, que es bastante conocido. ¿Ya? Dice, este niño Jesús, llegado a los 5 años, estaba jugando después de una lluvia en el cauce de una corriente. Las aguas que fluían las recogía en charcas, las volvía puntualmente cristalinas y las dominaba solamente con su palabra. Hizo barro blando y formó con él 12 pajarillos. Era sábado cuando hizo aquello. Había también otros muchos niños jugando con Jesús. Al ver cierto judío lo que hacía Jesús jugando en el día sábado, marchó a toda prisa y se lo anunció a su padre José. Mira que tu hijo está junto al arroyo. Ha tomado un poco de barro y ha formado 12 pajarillos con lo que ha profanado el sábado. Fue José al lugar y al verlo le llamó la atención diciendo, ¿por qué haces en sábado estas cosas que no está permitido hacer? Pero Jesús, batiendo sus manos, gritó a los pajarillos y les dijo, marchaos. Y los pajarillos, echando a volar, se fueron gorjeando. ¿Ya? Cuando lo vieron los judíos quedaron admirados y fueron a contar a las autoridades lo que habían visto hacer a Jesús. Fíjense, esta por ejemplo es una historia de este famoso pseudo Tomás, ¿ya? Del pseudo evangelio de Tomás. ¿Ya? Que cuenta relatos de la supuesta infancia del Señor Jesús. Esto, por ejemplo, es básicamente y es fácil de reprochar de que esto haya existido así, porque esto tiene un carácter mucho más, ¿cómo se diría? Mucho más como de fábula, o como en el sentido de explicar algo. Porque aquí clarito están los 12 pajarillos. O sea, los 12 pajarillos en Shabbat, que los crea del barro, está haciendo una referencia al Génesis, si ustedes se dan cuenta, y 12 son el número de las tribus de Israel, entonces está haciendo una referencia muy, muy puntual a eso, ¿ya? Esto según Tomás, pero como vemos, este relato es del siglo segundo o antes del siglo quinto, ¿ya? Y fíjense que aquí en este relato de Tomás también queda relatado, queda recogido el episodio que hemos leído ahora, ¿ya? Y fíjense ustedes, está acá. Fíjense en el capítulo 19 del pseudo Tomás. Y fíjense cómo está. Y fíjense que es básicamente una copia de una reproducción, si se quiere, de Lucas. Dice, cuando cumplió los 12 años, marchaban sus padres según la costumbre a Jerusalén para la fiesta de la Pascua en un grupo de viajeros. Después de la Pascua regresaban a su casa. Cuando ellos regresaban, se volvió el niño Jesús a Jerusalén. Sus padres creyeron que iba en la comitiva. Después de un día de camino lo buscaban entre sus parientes. Al no encontrarlo, se llenaron de tristeza y regresaron otra vez a la ciudad en su busca. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos estaban atentos y se admiraban de que siendo un niño dejaba sin palabra a los ancianos y a los doctores del pueblo, desentrañando los capítulos principales de la ley y de las parábolas de los profetas. Acercándose a su madre María le dijo, ¿por qué has hecho esto con nosotros, hijo mío? Mira que te estamos buscando apenados. Les dijo Jesús, ¿por qué me buscan? ¿No saben que es preciso que me ocupe en las cosas de mi Padre? Los escribas y los fariseos le preguntaron, ¿eres tú la madre de este niño? Ella respondió, sí lo soy. Ellos le dijeron, dichosa tú entre las mujeres, porque Dios ha bendecido el fruto de tu vientre, ya que una gloria tan grande y tan grande virtud y sabiduría ni le hemos visto ni le hemos oído jamás. Se levantó Jesús y siguió a su madre, y estaba sometido a sus padres. Su madre guardaba en la memoria todos estos sucesos. Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí lo vemos? Fíjense ustedes, ¿qué podemos recalcar? Aquí, por ejemplo, ¿qué se incluye? Se incluye esto, por ejemplo, de sobre qué hablaban, ¿no? Sobre desentrañando los capítulos de los principales de la ley de las palabras de los profetas. Eso no lo dice Lucas, eso lo añade, lo añade este Evangelio según Tomás. Y luego, ¿qué más? Se añade esta interacción entre los escribas y María. Para que lo veamos, ¿sí? Entonces, fíjense. Eso como les digo, ir un poco atado a lo que nos planteaba Vitan, ¿no? A veces hay preguntas que nacen justamente de la redacción. Entonces, por ejemplo, esta añadidura que hace acá de que dejaba sin palabra, desentrañando los capítulos principales de la ley de las parábolas de los profetas, eso responde a una pregunta que no se dice o que no se aborda en Lucas, y es ¿de qué hablaban? Entonces, pasado el tiempo de ese relato, viene alguien llamado Tomás y trata de explicarlo. ¿Ya?
Si lo vemos, ¿ya? Después, aquí, qué más explica, qué más se habla? Añade una interacción entre los escribas y los fariseos. Fíjense, aquí ya aclara además, ¿no? Según él, que eran escribas y fariseos, ¿no? Y este diálogo, dichosa eres tú entre las madres, esto, fíjense, está claramente inspirado por una tendencia a relevar el rol de María. ¿Me explico? ¿Ya? Pero si ustedes se leen o tienen el chance de leerse todo este evangelio, es chiquito, ¿no? Van a ver que se presenta un Jesús un poco contradictor. De hecho, yo antes de leerlo acá, les he de comentar, después de que hace este milagro de los pajaritos, viene un niño y le mueve el charco que estaba haciendo, y Jesús lo toca y lo mata. ¿Ya? Y así, después cuenta otro de que un niño estaba caminando por ahí y le empuja, Jesús le reclama de por qué no mira por dónde anda y se enferma y muere. ¿Ya? Y así comienzan a contar este tipo de cosas, por ejemplo. Entonces de eso vemos que, claro, podrán decir que intenta contar la historia de Jesús y todo lo demás, de la infancia que nadie ha contado, pero a la larga son cosas que tratan de explicar cosas que además se hablaban en la época en la que fue escrito. ¿Ya? Y como les digo, surgen a través o a partir de preguntas que se pueden plantear de cosas que no quedaron aparentemente claras en los relatos de los evangelios. Por eso es que una vez más, y ahora ya nos vemos, ¿no? Por eso es que cuando acá leemos el texto de Lucas, ¿no? Jesús avanzaba, no lo hemos de entender como si yo lo dijera de mí o de cualquier otra persona, ¿no? Sino como en el sentido que tenía en la época, en la forma de cómo está redactada, ¿ya? Y eso, básicamente. Además, haciendo cuenta de que esto es una frase muy típica especialmente basada en el Antiguo Testamento, de cuando se decía que un personaje era muy relevante para la historia, ¿sí? Ya les digo, especialmente en este caso, como tiene el esqueleto de la historia de Samuel, la vida o digamos la infancia de Samuel termina con una historia así, con una afirmación así, que Samuel también avanzaba en sabiduría y todo lo demás, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, no sé si con eso respondí la pregunta de este video. Gracias. Hermano Josué, buenas Y, noches. hermano, Disculpe, lo que usted leyó, ¿en qué libro estaba? No alcancé a en- escuchar. esto se llama el libro, ahorita le digo, para darle el nombre preciso. Se llama El Evangelio de Pseudo Tomás. Así se llama. ¿Y ahí eso Evangelio dónde de lo Pseudo encuentro? Tomás. Eso no está en la Biblia. No, no está en la Biblia. Justamente leímos un evangelio apócrifo, como para notar esa diferencia. Ah, ya. Ujú. Muy bien, muchas gracias, hermano Josué. Con todo gusto. Más que nada la intención era justamente que veamos esto que surge como lo veíamos, de preguntas como las que bien nos planteó Estevita, ¿no? Pero aquí dice esto y cómo lo entiendo y tal, y claro, hay otros evangelios, por ejemplo, hay otro evangelio que también que también toma el nombre de Tomás, que ese en cambio es un evangelio agnóstico, no agnóstico, gnóstico de Tomás. Y claro, ahí se presenta más que nada a un Jesús un poco filósofo, o sea, ahí se presenta a un Jesús que va descubriendo su misión y va descubriendo que a la final puede ser Cristo y llega a ser Cristo y todo lo demás, porque para los gnósticos ser Cristo era un estado como de revelación, de iluminación. Entonces Jesús llegó a ser Cristo. Ya, eso es básicamente una de las cosas que enseñaba, predicaba, si cabe, el gnosticismo, que, dicho sea de paso, fue una corriente muy dura contra la que tuvieron que luchar los cristianos, especialmente de fin del siglo I, inicios del siglo II, y razón por la cual se escriben libros tipo Segunda de Pedro, la Epístola de Lucas y también el propio Evangelio de Juan. ¿Ya? Que son textos del Evangelio que se escriben de una manera ya tardía cuando ya estaban metiéndose especialmente doctrinas como el gnosticismo. ¿Sí? Eso como para que lo veamos. ¿Sí? Este libro vale la pena para dar toda la fuente de la que hemos leído. Se llama Todos los Evangelios, se dice así, ¿no? Se llama así. Todos los Evangelios, traducción íntegra de las lenguas originales de todos los textos evangélicos conocidos, edición de Antonio Piñero. Es así, ese se llama así. Y ustedes lo pueden encontrar en cualquier librería, digamos así. Y justamente comienza por los
por los evangelios, los canónicos, y después va por los apócrifos, ¿ya? Y solo les voy a mostrar el índice para que ustedes vean la cantidad de evangelios apócrifos que hay, ¿ya? Entonces, fíjense, si aquí lo vemos, dice los evangelios canónicos, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, ¿no es cierto? Y después los apócrifos que hablan de la natividad de Jesús, el protoevangelio de Santiago, de Pseudo Mateo, la natividad de María, sobre la infancia de Salvador, extracto, etcétera. Luego evangelios que hablan de la infancia de Jesús, el que leímos de Pseudo Tomás, el evangelio árabe de la infancia, la historia de José el Carpintero, etcétera, ¿ya? Y así hay otros, ¿no? Cartas de Jesús, evangelios de la pasión y de la resurrección, ahí está el evangelio de Pedro, ¿ya? ¿Ya? Y así hay un montón, ¿ya? Evangelios asuncionistas, del libro de San Juan, otro San Juan, el libro de Juan, otro Juan, tránsito de María, etcétera, etcétera. Evangelios gnósticos, fíjense, ¿no? El evangelio de Judas, el evangelio de Tomás, según María, el libro secreto de Juan, el libro secreto de Santiago y todos los que ustedes ven ahí, ¿ya? Evangelio según Felipe, etcétera. Hay un montón, como ustedes ven, de evangelios apócrifos, pero como ustedes ven, son evangelios que ya son, fíjense, ya muy tardíos, ¿ya? Fíjense, del siglo tercero, del siglo cuarto para adelante, ¿ya? Entonces son textos que sobre los que ya había, se fueron construyendo tradiciones y tradiciones, por así decirlo, como para que veamos, digamos, y no nos dejemos de pronto sorprender en algún lado, especialmente porque dicen, no, es que yo encontré en el Evangelio de tal cosa. Bueno, sí, pero histórica y lingüísticamente hablando, los propios, por así decirlo, ya, además de que son inspirados por el Espíritu y demás, los propios son los más antiguos, son los más antiguos, de los que tienen coherencia entre sí, guardan, digamos, una línea incluso teológica de cómo presentan al Señor Jesús y todo lo demás, los más antiguos, los más cercanos, y también una cosa, los que más textos, digamos, copias, fragmentos hay, etcétera. ¿Sí? A diferencia de los otros que son escritos, además, cuando uno lee todo, uno se da cuenta, si uno está más o menos al tanto de lo que pasaba en la época en la que fueron escritos, se da cuenta uno de que están hechos a propósito de tal cosa que estaba pasando. Entonces me apoyo en una historia de pronto de que ya esté escrita en uno de los evangelios, por así decirlo, muy a breve, muy a grosso modo, ¿no? Me inspiro en alguna cosa de esas y a propósito de eso la desarrollo, entre comillas, para dejar claro de que algo que está enseñando alguien por ahí está mal y lo tomo a partir de una enseñanza del Señor Jesús, alguna cosa así, ¿ya? O algún hecho, como lo que leímos, ¿ya? Que es un pseudo, ¿cómo se llama? ¿No? Este es un nombre que le han puesto ya los académicos y demás, y cómo se le conoce, en este caso el pseudo evangelio de Tomás, ¿ya? Que habla de la infancia del Señor Jesús. Termina con el mismo relato de Lucas, ya un poco ampliado según lo que diría este Evangelio de Tomás, ¿no? Eso básicamente. Pero una vez más, como les decía, todo esto porque la Biblia como tal y el Nuevo Testamento despertaba muchas dudas, como hasta ahora. Y según se fueron leyendo en la historia, pues se fue, digamos que creando un poco de historia, mitos, por así decirlo, que después fueron recopilando o desarrollando en estos futuros evangelios, como ya les digo, ¿no? De que, como ustedes pueden ver, tienen clasificaciones, una línea y todo lo demás. ¿Sí? Eso básicamente. Quizá tenemos alguna otra pregunta, algún comentario. ¿Apócrifo significa falso o fingido? ¿O qué se No, vendría? apócrifo significa oculto. ¿Sí? Ahora les digo. Apócrifo. Actualmente significa así falso y fingido, pero etimológicamente hablando significa escondido. Fíjense, sí, apócrifo, ¿no? Viene del griego apócrifos, que significa oculto, ¿ya? ¿Y por qué? Y esto les he comentado ya, pero les explico una vez más. Cuando hablemos de un libro apócrifo, bíblicamente hablando, hoy se tiene como una categoría mala, ¿no? Como una categoría casi como que si fuera mística o casi satánica, ¿no? Como que no, uy, no, hermano, no lees el libro porque es apócrifo. No tiene ese sentido adquirió mucho después en el tiempo. Originalmente, los libros apócrifos existieron siempre, o sea, como una categoría propia, ¿ya? Incluso fuera del ámbito bíblico. Un libro apócrifo era aquel libro oculto, por cuanto era reservado solo para aquella persona que tenía cierto grado de ilustración, cierto grado de educación.
Entonces, en ese sentido había libros apócrifos en general. Entonces, por así decirlo, alguien que estudiaba arquitectura, ya llegaba a un nivel, digamos, de formación de su profesión, por así decirlo, que tenía acceso a estos libros apócrifos sobre arquitectura. Entonces, eran libros más bien como decir exclusivos. Solamente ciertas personas de determinada jerarquía podían acceder. Y en ese sentido se utilizó en un inicio respecto a todos estos libros y otros más que existen, ¿no? Porque aquí lo que vimos en solo son los evangelios, luego hay un montón más de textos apócrifos, ¿no? Se utilizaba como justamente para gente que, ¿por qué? Porque acuérdense que los evangelios y el canon de la Biblia y todo lo demás se difundió siempre entre los hermanos, lo que tenemos ahí en la Biblia, lo que viene en una Biblia, pero fíjense, incluso hasta para nosotros, ahora de pronto nos enteramos que existe este pseudo evangelio de Tomás. Explico, en ese sentido siguen siendo para nosotros ocultos, pero cuando uno estudia todas estas cosas, uno echa mano de eso, y no porque esté mal, sino como para ver todo el ámbito de la discusión y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, apócrifo no significa, no tiene, o digamos, son apócrifos no porque sean ocultos, indebidos, místicos, casi satánicos, así, ¿no? Como pecaminosos. No, son apócrifos porque son libros ocultos, son libros exclusivos, si se quiere. Y vale la pena decirlo, no hace falta ahora tampoco despertar una fascinación por estos libros. Cuando sea necesario, como en este caso y solamente necesario, hemos de ver algo. Si no, créanme que con lo que se sabe de la Biblia basta y sobra para estudiar y demás. ¿Sí? Eso. Y solamente cuando sea extremadamente necesario o algo que sea realmente así resaltante o contrastante como más o menos lo que vimos ahora, hemos de apoyarnos un poco y podemos ver. Pero fuera de eso no hace falta. No hace falta. Sí, además porque también tienden a confundir si no se tiene especialmente, como les decía, o sea, para leer incluso estos libros apócrifos es necesario también tener un poco de formación en lo que es, digamos, la época en la que cada libro fue escrito y todo lo demás. O sea, no es nomás de coger el libro del Evangelio de Pedro y leerse, ¿ya? Y creer que eso es así. No, hay que entenderlo como el producto de su momento histórico. Y bueno, para eso ya llegaremos seguramente algún tiempo, algún momento, pero vale la pena. Solo les quería mostrar el montón de cosas que hay y que se tienen, fíjense, incluso hasta en español. ¿Sí? Eso básicamente. Quizá tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿No? ¿No? Ok, entonces con eso creo que podemos terminar por hoy. Dios bendito.